Le agradecemos a Laura Alonso, ex titular de la Oficina Anticorrupción, que nos haya atendido en un día tan importante cuando la Oficina Anticorrupción de este gobierno, Félix Kraus, acaba de decidir dejar de ser querellante en 32 causas de corrupción en las que el Estado y esta oficina era querellante. Buenas noches, todo el equipo de Mirá te saluda, Laura, y te pregunta cuál es tu mirada sobre tu primera mirada sobre el tema. Hola, buenas noches. La verdad es que resulta preocupante. Nosotros durante 4 años trabajamos fuertemente en muchos ámbitos, preventivo, internacional, en el investigativo, incluso asistiendo a la justicia en los procesos judiciales, cuando la justicia argentina fue verdaderamente independiente y pudo hacer juicios y condenar a varios funcionarios corruptos e incluso llevar al banquillo de los acusados a Cristina Kirchner. Y vemos esto con mucha preocupación, sobre todo porque en estos meses se han producido no renovaciones de contratos, despidos de personas que hacían muchos años que trabajaban en la Oficina Anticorrupción por no estar de acuerdo con algunas medidas que tomaba su titular, que se encaminaban a esta decisión drástica que pavimenta el camino de la impunidad de Cristina Kirchner. Ahora la Oficina Anticorrupción está corrida por decisión de Félix Kraus, que depende del presidente de la Nación. Y este es otro punto que me parece que hay que destacar. ¿Por qué? En diciembre... A ver, vos decís que pavimenta el camino de la impunidad. ¿Por qué? Porque al retirar la oficina se está retirando un acusador. Todos sabemos también, vos entrevistaste a Jimena de la Torre hace unas semanas, que en la AFIP se está auditando la tarea de profesional técnico de AFIP, que hizo auditoría sobre los libros de las empresas que participaron en la causa de los cuadernos y presentó un informe muy contundente de la AFIP en la causa de los cuadernos. Sabemos también que hay situaciones muy extrañas en la unidad de información financiera. Justamente los 3 organismos que actuaron muy independientemente y con mucha rigurosidad en causas judiciales de corrupción, de evasión y de lavado de dinero, donde estaban involucrados o están involucrados Cristina Kirchner, Cristóbal López, Echegaray, Báez y muchísimos otros exfuncionarios como Vudú, Devido, José López, y puedo seguir contando. Entonces aquí lo que tenemos es pavimenta o en todo caso adoquina. Este es un adoquín más en una señal que está dando el gobierno de Alberto Fernández, que quiere impunidad para la señora vicepresidenta y todos los exfuncionarios y empresarios amigos y socios y testaferros de la familia Kirchner. Guadalupe Vázquez, ¿tenés alguna pregunta para hacerle a Laura Alonso, por favor? Sí, lo que muchos también como comparan esta situación como en su momento cuando vos eras titular de la Oficina Anticorrupción, que también o por lo menos vos dijiste que no se iba a seguir como querellante en ciertas causas en donde estaba implicado el gobierno anterior, justamente por falta de fondos también. Porque no tenía sentido que la Oficina Anticorrupción siguiera como querellante, sino que ya había cumplido su misión. Cuando yo llegué a la Oficina Anticorrupción, el señor Julio Vitovelo me entregó una carpeta, un Excel con una lista de 99 querellas. Más de la mitad eran causas que no le importaban a nadie, viejas y que no tenían ninguna relevancia institucional. Como todos los organismos, cuando uno llega, toma decisiones de priorizar recursos humanos. Nosotros no echamos a nadie de la Oficina Anticorrupción. A todos los recursos humanos, inclusive a aquellos que había tomado Vitovelo, que tenían y tienen capacidad profesional para desarrollar su tarea, así lo hicieron. Esto no es lo que se está dando en este momento y por eso yo hoy salgo a hablar después de muchísimos meses, porque no es solo un problema de la impunidad que se está gestando en la Argentina y por la cual muchísimos argentinos salen a protestar y yo los acompaño hace meses en silencio y pacíficamente defendiendo la Constitución. También hay temor a desplazamientos, hay temor a represalias adentro de los organismos que investigaron la corrupción y la evasión en los últimos años. No es comparable de ninguna manera, y esto quiero dejarlo claro, muy claro, no es comparable la salida de un régimen cleptocrático que se montó para robar desde el Estado durante 12 años, con un gobierno que cuando nosotros llegamos recién comenzaba. A mí me parece que todos los funcionarios, cuando aparezcan denuncias, tienen que defenderse en los tribunales, como lo hemos hecho incluso los que hemos sido víctimas de falsas denuncias,
de campañas de difamación, como fue en mi caso y en el de muchos otros. Fuimos a la justicia y seguimos presentándonos a dar explicaciones cada vez que lo requieran. Pero no se puede comparar. Yo les pido por favor que no entremos en ese juego, porque no es lo mismo. En la Argentina hubo un régimen cleptocrático. El kirchnerismo, Néstor y Cristina Kirchner llegaron al poder y sobre todo su marido, y ella lo continuó, y esto está probado en las causas judiciales, montaron un sistema de robo sistemático en la obra pública, en la energía y en los subsidios al transporte. La Oficina Anticorrupción hoy no solo deja las querellas, abandona a las víctimas y a los familiares de 11, abandona a los arrepentidos que colaboraron con la justicia, abandona a su propio personal profesional que arriesgó su reputación y actuó con mucho profesionalismo y rigurosidad en esas causas. La Oficina Anticorrupción condenó a muchos funcionarios también de gobiernos anteriores. Entonces no permitamos esas comparaciones que son mentira y defendamos lo logrado y impidamos que se consagre la impunidad. Y para eso hoy, lamentablemente, no tenemos más Oficina Anticorrupción. Hoy lo que tenemos No hay más es Oficina que Anticorrupción. apoyar, ¿Hoy tenemos qué, perdón? no, que apoyar a jueces y a fiscales independientes. La Oficina Anticorrupción no existe más. La acaba de matar Alberto Fernández por orden de Cristina Kirchner con una providencia firmada por un funcionario que depende del presidente de la Nación. No nos olvidemos de esto, porque hoy la oficina, el que le paga los sueldos a Cruz es Alberto Fernández. Pero en tu caso también era así. No, era a través del Ministerio de Justicia. No. Ah. Hay un cambio que se hizo en el mes de diciembre, en el cual reparó, La Nación sí lo publicó, dijo que la Oficina Anticorrupción ahora tenía autarquía, pero pasaba a la órbita de la presidencia y quien paga los salarios de la Oficina Anticorrupción es la presidencia. Si no tiene recursos Cruz, no es solo porque desplazó o no renovó contratos, es porque el presidente de la Nación no le da presupuesto para contratar más abogados. Hugo Machiavelli. Sí, Alonso, si finalmente no es auxiliar de la justicia, no denuncia a funcionarios por corrupción y antes había dejado el rol de querellante, ¿se puede disolver? ¿El próximo paso es la disolución completa de la Oficina Anticorrupción? Yo creo que lo que tendría que hacer el presidente de la Nación es blanquear con un decreto de necesidad de urgencia, porque está recortando de facto Cruz con una providencia parte de la misión y de las funciones de la Oficina Anticorrupción. Entonces, que se hagan cargo, que la llamen oficina de ética y que hagan el control de las declaraciones juradas, quizás de algún conflicto de intereses, que hagan los cursos de capacitación a los funcionarios y a los empleados, pero que no se llame más oficina anticorrupción, porque Laura. no lo son. Ya nadie llama a esta oficina a hacer denuncias, porque perdió toda credibilidad. Nosotros llegamos a tener hasta 2.000 denuncias por año, porque éramos creíbles. A este gobierno no le cree nadie. ¿Quién le va a creer a la oficina anticorrupción de Cruz? Laura, ¿qué tal? Buenas noches. Te saluda Federico Andajasi. A ver, te hago una pregunta yendo al hueso de la cuestión, y es una pregunta que yo no tengo una respuesta, te lo pregunto a vos. ¿Sirven estos organismos, digamos, parajudiciales? Digo, pienso en esto y pienso, por ejemplo, también en el Nodio y en otras instituciones, que finalmente el que tiene que resolver es la justicia. ¿No sería más saludable que directamente se ocupe la justicia o, en última instancia, que estas oficinas que investigan esencialmente el oficialismo estén a cargo de las oposiciones? Esta pregunta habría que hacérsela a Ricardo Gil Lavedra, que fue uno de los fundadores de la Oficina Anticorrupción, y justamente cuando se le dieron a esta oficina facultades concurrentes con la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, era porque el Poder Judicial no funcionaba, igual que ahora. O sea, estamos repitiendo la misma historia que hace 20 años. Y esto está muy bien explicado en libros de expertos que dicen que en algunos países que tienen instituciones híbridas o que no funcionan muy bien, suelen aparecer organismos que tienen funciones similares, que algunas veces son hasta competitivos y que se reemplazan unos a otros cuando cambian los gobiernos o cuando, por ejemplo, el Ministerio Público Fiscal no funciona también a la hora de investigar la corrupción. La verdad es que, por supuesto que es un debate, y nosotros quisimos dar este debate, por eso mandamos un proyecto de ley al Congreso que empezó a debatirse y que por supuesto terminó congelado, porque a este gobierno no le interesa mejorar las instituciones. A este gobierno le interesa garantizar la impunidad de su vicepresidenta y exfuncionarios corruptos y seguir destruyendo lo poco que queda
de república en este país. En las entrevistas que dio últimamente el expresidente Mauricio Macri dijo que estaban persiguiendo a su familia, que Cristina Fernández de Kirchner y este gobierno estaba persiguiendo a su familia. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Eso lo han hecho desde el día 1 que asumió la presidencia Mauricio Macri. Desde el día 1 pusieron palos en las ruedas. Desde el día 1 nos volvieron locos a todos con denuncias falsas. Volvieron locos a los funcionarios, me incluyo, con campañas de difamación y de mentiras. Si hubiésemos tenido que sentarnos a denunciar a todos los que nos difamaron durante años y nos siguen difamando, no habríamos podido hacer gestión cada uno de nosotros en ningún área. Si efectivamente encontraron corrupción, que la denuncien. Yo lo invito a Crouse a denunciar. Todo lo que ha hecho hasta ahora es de papel picado, porque además son ineptos. Pero no solo Crouse, todo el gobierno. Estamos gobernados por caquistócratas, el gobierno de los peores. Caquistócrata se llama. Sí, la caquistocracia. ¿En qué sentido lo decís? ¿Por la Oficina Anticorrupción y por qué otra área que te conste? Por la economía, por la gestión de la pandemia. Mira lo que ha sucedido. Los datos, ustedes lo acaban de decir, una vez más. La Argentina miente con los datos. Estuvieron meses para que la aplicación Cuidar, que nadie usó, porque todo el mundo se dio cuenta que iban por los datos personales y por el control de la circulación de los ciudadanos, se pudiera sacar un permiso, que además nadie controla, digamos. Es verdaderamente malo el gobierno, pero es malo porque es inepto. A esta altura no puedo decir que haya corrupción, aunque no me extrañaría que aparezca corrupción también en las compras de la pandemia. Va a pasar un poco de tiempo para que esto aparezca. Lamentablemente, seguramente esté ocurriendo. Pero la verdad es que yo creo que los argentinos tenemos que estar pacíficos, con la Constitución en la mano y defendiéndola, apoyando a los opositores que lo hacen como pueden en el Congreso. Y aprovecho, Luis, para pedir sesiones presenciales en el Congreso de la Nación, con distancia social y con barbijo, como se mueven todos los argentinos que van a trabajar porque todavía tienen trabajo y aquellos que salen a buscar laburo y hacen colas interminables en pancherías, en parrillas o donde sea para poder ganarse el mango. ¿Y por qué crees que no se hace aquí? ¿Por qué crees que no se hace acá? En la mayoría de los países se hace. Hay diferentes modalidades, pero es cierto que en la mayoría de los países hay sesiones del Congreso con distanciamiento social y presenciales, ¿no? ¿Por qué crees que no se hace? Porque quieren manejar como una PlayStation el Congreso. Pero eso yo por lo menos personalmente lo escribí, lo dije desde el día 1. Esto era perfecto para Cristina Kirchner, que es una autócrata y que no le interesa la disidencia y que no le interesa la oposición. Por eso ha maltratado a Luis Naidenoff, a Martín Lustó y a otros senadores, como lo ha hecho, a Laura Rodríguez Machado, como lo ha hecho. Y Massa es igual que Cristina Kirchner, nada más que parece más educado. Pero no le gusta el cuestionamiento, no le gusta tener a la oposición ahí sentada. Mirá el día que tuvieron a la oposición sentada cuando intentaron hacer una sesión presencial, el desastre en el que incurrió Massa. Entonces, este es un gobierno de autócratas. Es un gobierno que se lleva puesta la Constitución Nacional y somos los ciudadanos y deben ser los jueces y los fiscales como poder contramayoritario los que controlen los abusos del poder estatal. Lo están haciendo, la gente se está manifestando. Yo lo único que pido como ciudadana de a pie, que es lo que soy, es que los jueces de la nación nos den las garantías de libertad, propiedad y para nuestra propia vida. Mirá el desastre que han hecho en seguridad. Y quiero agregar esto porque vos me preguntaste dónde son ineptos. Comparemos la gestión de Patricia Bullrich con la de Sabina Federic y de este gobierno. Esta ministra de Seguridad dijo que las tomas no son ilegales hasta que no haya una sentencia judicial. Esto es el gobierno que tenemos. Comparemos la política de seguridad de este gobierno con la política de seguridad de Patricia Bullrich. Una mujer que metió, hasta el fondo se metió con los narcos, con todas las mafias de este país. Esas son las comparaciones que hay que hacer. Y ver de verdad dónde están los que hicieron las cosas bien y los que están trabajando para destruir la Argentina que se construyó con el esfuerzo y con el mérito. Laura, yo te quiero seguir haciendo un par de preguntas más, pero quería, en cuanto puedan, sumar a Silvina Martínez, porque tenía información sobre la Oficina Anticorrupción y lo que acaba de hacer Félix Crouse. La pregunta que te dejo para que pienses es si el plan de impunidad y de venganza que algunos le adjudican a Cristina lo está consumando y está teniendo éxito en eso. Pero esperame un segundito, por favor. Silvina Martínez, buenas noches, ¿cómo va?
Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo andás? Bien, estamos hablando con la ex titular de la Oficina Anticorrupción de la decisión que tomó la actual oficina de dejar de ser querellante en 32 causas de corrupción, la mayoría de ellas corrupción kirchnerista. La pregunta es si es impunidad o falta de personal, si son gastos o hay contratos o no contratos del nuevo gobierno. Laura Alonso nos acaba de decir que despidieron un montón de gente que creo que ni siquiera venía de la Oficina Anticorrupción que empezó a presidir ella. Exacto, lo que contó Laura Alonso es un poco lo que vamos a ampliar ahora. Efectivamente, no es que encontró el actual gobierno una oficina desmantelada, sino todo lo contrario, encontró una oficina en funcionamiento y comenzaron desde el mes de diciembre que tomó posesión hasta hace pocos días, paulatinamente a despedir personal. Ya hay 42 personas que han sido dadas de baja por despidos, persecuciones o las propias renuncias del personal. Y solamente contrataron 19, digo solamente en los términos que dice Félix Kraus, pero digamos no es porque no exista el dinero para ellos, sino porque es la voluntad así de hacerlo por parte de las actuales autoridades para convertir a la Oficina Anticorrupción en una calcomanía, básicamente. Y también lo importante para destacar es que, a ver, no es que la Oficina Anticorrupción no va a denunciar al actual gobierno. La Oficina Anticorrupción desiste de su rol de querellante, que esto es gravísimo, en las causas de corrupción. Y esta acción que toma la Oficina Anticorrupción provoca que muchas de las pruebas que están pendientes en las causas sean irrecuperables. Entonces, no, a ver, si no que no te estoy creyendo, digo, ¿cómo? Las pruebas que están dentro de las causas ya están. Aunque la Oficina de Anticorrupción deje de ser querellante, no se retiran, ¿o sí? Claro, pero en la etapa de juicio oral, cada una de las partes de los querellantes ofrece prueba. Entonces, si yo me retiro, mi prueba que yo ofrecí, si no es que la ofreció el fiscal o la UIF o las otras partes, se cae como se cae mi rol de querellante. Eso mismo pasó en Otesú y Los Sauces cuando desistió de su rol de querellante y había muchas pruebas que no había sido compartida por el resto de los querellantes. Al retirarse la Oficina Anticorrupción, se retiraron esas pruebas que eran importantes para el avance del proceso. Lo mismo va a suceder en estas 32 causas que la Oficina Anticorrupción se retira y con esta manera de actuar también caen pruebas que van a ser importantes para resolver los juicios contra la corrupción kirchnerista. Silvina, desde el punto de vista de lo procesal que vos estás describiendo, vos fuiste amiga del tribunal en muchas causas y eso sirve evidentemente para impulsar las causas, para de alguna manera, entre comillas, ayudar al juez. La Oficina Anticorrupción, desde el punto de vista técnico y procesal, ¿debería ser una ayuda para los jueces? Yo me imagino una ayuda para los fiscales más que para los jueces, porque es una parte del Estado, igual que el fiscal, pero es una parte más bien acusadora, porque busca y presenta los casos de corrupción. Claro, y también lo bueno es que al ser un solo organismo en una sola dirección, tiene la posibilidad de lo que hacíamos nosotros como amicus curiae, porque los fiscales que les tocan las diferentes causas son distintos, tenés muchos fiscales y a veces no saben las pruebas que están en los diferentes expedientes, pero la Oficina Anticorrupción, como nos pasaba a nosotros, puede haber una prueba importante en un expediente que le hace falta a otro, compartirla, aportarla, y su rol también es de impulsar el proceso y de tratar buscando la verdad. Ahora, en el último tiempo, por eso es importante entender que esta decisión de Félix Kraus es netamente política más que práctica, porque lo cierto es que la Oficina Anticorrupción en los últimos meses estaba pintada en las causas de corrupción, o sea que su presencia no implicaba un desgaste de personal importante. Esa es la realidad. Lo que pasa es que quieren marcar la decisión política de dejar de avanzar en las causas de corrupción de funcionarios kirchneristas. Ahora, Laura Alonso, ¿en qué causa la Oficina Anticorrupción que vos precedías fue querellante y presentó pruebas importantes? Porque quizás la gente está en su casa con la pandemia, tiene tanta información que quizás tengamos todos memoria corta. ¿Nos la podés recordar, por favor? Chicone, la tragedia de 11, parte 2, le podés preguntar a la querella de los familiares y al fiscal todos los aportes que hizo, y al tribunal también todos los aportes que hizo la oficina. En cuadernos, la Oficina Anticorrupción recolectó toda la información en poder de la administración sobre los contratos, hizo un detalle contrato por contrato de todas las empresas que aparecían entre los arrepentidos y en el listado de Clarence,
y en muchas otras causas más, análisis patrimoniales en un montón de causas, Milani, José López, las de enriquecimiento ilícito, incluso en causas donde la Oficina Anticorrupción no es querellante, los fiscales y los jueces le piden que haga análisis patrimoniales o que busque determinada información. Incluso la Oficina Anticorrupción fue un articulador muy importante para que la Procuración General, el procurador Casal, firmara el acuerdo de cooperación con Brasil para traer la información sobre el caso Odebrecht. Y esto es un punto también muy importante. Y yo quiero decirte algo porque Silvina conoce mucho. Hay que preguntar entre las defensas y entre los fiscales y los jueces qué opinan de la calidad humana y técnica de los abogados de la Oficina Anticorrupción. No qué opinan de mí, sino qué opinan de los abogados, porque son ellos los que llevan adelante las causas. Perdón, los técnicos No que vos es el tenías y titular algunos de de la los que desplazaron, Laura, eso quiere decir. Los técnicos que tenía la Oficina Anticorrupción, no Laura Alonso. Son personas profesionales, algunos que están desde su fundación, personas serias que se han formado, que se han capacitado en el exterior, que permanentemente están intercambiando información con los fiscales de la Argentina y con fiscales de otros países, que han participado en foros internacionales. No estamos hablando de chicos, de pasantes o de militantes que entraron con la cámpora. Estamos hablando de un organismo que ha sufrido mucho a lo largo de los años y que nuestro trabajo o mi compromiso para con ellos fue fortalecer su trabajo, acompañarlos, pero los que iban a patear los tribunales, a hacer los alegatos, a enfrentarse a las defensas y a los interminables recursos de nulidad que presentaban todos los abogados, desde Veraldi a Dalbón en la tragedia de Once, son los abogados de la Oficina Anticorrupción, no era yo. Y esto es lo que yo también quiero reivindicar, que hay personal profesional en el Estado, como fue Silvina en su momento y fue desplazada, que es serio, que es riguroso y que hace muy bien su trabajo. Ahora, ¿serían capaces de voltear la causa con más prueba de la historia reciente de la República Argentina, como son los cuadernos de la corrupción? ¿Tienen posibilidades de hacerlo? Le pregunto primero a Laura y después a Silvina. Sí, van por eso. Por supuesto que van por eso. Hay un pacto de silencio. Tienen que zafar todos los empresarios y tiene que zafar la jefa de la asociación ilícita. Y van por eso los ataques sobre Stornelli, los ataques sobre Daniel Santoro, los ataques hoy sobre el procurador Casal, que ha despolitizado el Ministerio Público, y esto ha sido reconocido por el Grupo Antisoborno de la OSD, mientras se nos dijo hace 4 años que Gilles Carbó había politizado el Ministerio Público y el trabajo de los fiscales interfiriendo en sus investigaciones. El año pasado, el mismo Grupo Antisoborno de la OSD reconoció que Casal había despolitizado la Procuración. ¿A quién ataca hoy Cristina Kirchner? Con todos sus esbirros en el Senado, en los tribunales, en los medios. A Casal. Porque voltear a Casal significa voltear a los fiscales que investigan de manera independiente. ¿Pueden voltear la causa de los cuadernos, que es la que tiene más pruebas? Yo primero, si me permiten, voy a agregar una cosita. A mí me parece que no va a ser tan fácil porque yo creo que parte de la ciudadanía se va a levantar. ¿No? Es un símbolo. La causa de los cuadernos de la corrupción es un símbolo. Tiene pruebas. Dijeron que era fotocopia. Después lo ratificó el chofer. Ahora atacan a los arrepentidos. Resulta que todo el mundo hizo el trámite con el arrepentido, con su abogado, con toda la firma. No sé, le tienen que meter una bomba a Comodoro Pi para terminar con la causa de corrupción. ¿Pueden, Silvina? A ver, yo no creo que puedan, pero lo están intentando, es parte del plan. Vos fíjate que ellos van atacando las diferentes causas de corrupción que la tienen involucrada a Cristina Kirchner y a los funcionarios kirchneristas, y cuando no pueden lograrlo voltear, van a hacer lo que hacen con Otesur y los Sauces, que está dormida en el Tribunal Oral 5, sin que se dé fecha de comienzo, sin que pase absolutamente nada, y lo único que se preocupan es que la intervención le tiene que pagar los impuestos a Máximo y que va a entrar una moratoria, o lo único que se preocupa ahora es que tengan que pagarle a Cristina la doble jubilación, como contamos ayer, y que no pague impuesto a las ganancias. Esa es la finalidad, en realidad, de este gobierno, la impunidad y que Cristina pueda recobrar su jubilación y pensión y no cobrar impuesto a las ganancias. No creo que puedan, pero lo están intentando. ¿Me esperan ambas segundos nada más? Bueno, gracias a Laura Alonso y a Silvina Martínez por esperar. La pregunta está formulada. A este ritmo, con esta dinámica, en este contexto político, ¿el plan de venganza e impunidad de Cristina y otros puede tener éxito? A Laura Alonso, perdón.
Laura Alonso, perdón. Pensé que había... yo había creo pensado, le doy primero a Laura Alonso, pero lo pensé, pero no lo hice. Laura Alonso, dale. Creo que gran parte de la Argentina no lo va a permitir. La gente está fatigada, está harta, está cansada, está preocupada por su presente, por su futuro, por la falta de trabajo, por la desinversión, hay temor, pero también hay resiliencia, y lo que no queremos los argentinos, o la gran mayoría de los argentinos, es impunidad para los corruptos. Si la justicia falla, la que no va a absolver a la historia seguramente... la que no va a absolver a Cristina seguramente es la historia. Eso no tengo ninguna duda. Como dijo Silvina, y todos lo sabemos, los expedientes están llenos de evidencias, los arrepentidos han confesado. El contador de Cristina Kirchner te contó a vos, Luis, en una entrevista o en varias entrevistas, sí. cómo dibujaban los números, cómo le traían los bolsos para que lo escondiera. La plata de Muñoz, el secretario, o sea, ¿cómo se tapa eso? Nos tienen que callar a todos, tienen que borrar la historia, no la van a borrar, van a atacar a los tribunales. Sí, yo hoy, de nuevo, y para cerrar, hay que defender al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal. Ojalá que el fallo de la Corte no nos desilusione. Tengo mis dudas. Con el fallo de la Corte, ¿no? En las próximas horas van a ser claves. Silvina. Bueno, a ver, coincido, creo que la gente no se lo va a permitir, y algunas perlitas más con relación a la Oficina Anticorrupción y la de su titular Félix Kraus, ¿no? Lo único que cambió desde diciembre, desde enero, cuando fue designado, es darle el rol de ministro, aumentarle el sueldo en forma considerable, desmantelar la Oficina Anticorrupción. Las causas penales que tuvo el titular por estas mismas decisiones, lo contamos acá. Tuvo como abogado, tiene como abogado uno de los abogados de Cristina Kirchner, un abogado carísimo. No hay mucho más para agregar. Lo único es que ojalá que todo esto no sea una jodita para Videomatch, el programa en el que Félix Kraus trabajaba, y que en realidad se pongan los pantalones y hagan su tarea como tiene que ser. Laura Alonso, gracias por atendernos después de tanto tiempo que no hablabas. Silvina Martínez, nos reencontramos mañana. Gracias a ambas. Dale. Volvemos, hacemos el pase con José del Río.